los síntomas y signos que pudieran aparecer como parte de un problema neurológico y que hay que hacer diagnóstico diferencial. Entonces, ya estamos en la última rotación, el último capítulo, y ustedes ya han entendido y han comprendido, las dos cosas han comprendido, que la historia clínica es el único instrumento bajo el cual nosotros podemos hacer de forma detallada, ¿no?, la historia del paciente referente a cistoscopía, anamnesis y examen físico. Por lo tanto, cada capítulo, cada especialidad tiene una característica que puede diferenciar, ¿no?, más no hacerlas separadas. La historia clínica es única. La que ustedes aprenden ahora les va a servir para cualquier especialidad que ustedes posteriormente desean llevar y en cualquier institución a nivel mundial en la que se haga medicina, ¿no?, de la que nosotros conocemos. Entonces, es una historia que tiene una razón de ser. Solamente recordándole como capítulo final, ¿no?, recordándoles que es un documento médico legal que tiene los datos psicobiopatológicos del paciente, ¿no? Cuando queremos hablar de esta definición ya no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista metodológico, ¿no?, semiológico, diríamos que es la narración escrita, ordenada, clara, precisa, detallada de todos los datos relativos a un enfermo, en la cual se puede, además de valorar la enfermedad actual, valorar todo lo que son los antecedentes del paciente, y que finalmente me sirve a mí como médico para hacer un juicio definitivo de la enfermedad actual. Otra definición es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Y le ponemos que es el arte porque sencillamente también ustedes al final de este ciclo han entendido de que el médico tiene que tener una capacidad no solamente científica y de conocimiento de lo que ustedes conocen, sino acercamiento humano para poder sacar y extraer la sintomatología más adecuada de nuestros pacientes. A estas alturas del ciclo, ustedes ya pueden saber que existe una historia clínica de emergencia, ¿no?, lo que han notado por los hospitales de Mayo y han revisado la historia clínica, viendo que tiene una hojita rosada en que la historia clínica se cumple paso a paso cada uno de los que conversamos, pero tiene una forma sucinta, ¿no?, dirigida al problema urgente que lo trae. El consultorio externo también, lo que han rotado por consultorio externo de los diferentes hospitales, tienen que entender que también cumple con todos los requisitos, pero tiene una estructura, ¿no?, que vale la pena revisar. Y de hospitalización es la que casi todos conocemos. También existe una historia clínica de visita domiciliaria, existe una clínica de ambulancia, existe una historia clínica de un paciente que se va a intervenir, un intervencionismo, una laringoscopía, una endoscopía, una proctoscopía, ¿no? Todos estos exámenes de procedimientos que se pueden hacer deben ir asociados a una historia que seguramente en su momento van a aprender. En los últimos tiempos, la historia clínica general que ustedes están aprendiendo también se ha subespecializado ya para pacientes geriátricos, pacientes encima de los 65 años, para los pacientes pediátricos, para los pacientes que tienen una enfermedad terminal, enfermedad que la cual ya no vamos a hacer nada con él, necesita cuidados básicos de salud, o sea que tenga calidad de vida. Por lo tanto, la historia clínica que ustedes conocen también va a tener algunas variantes. Este hecho nos lleva ya, ahora sí, a una definición de la historia neurológica. La historia neurológica. La esfera neurológica es importante hacer una buena semiología general. ¿Por qué? Porque a menudo encontramos que los síntomas del paciente forman parte o complican algún problema médico más complejo. La parte neurológica puede acompañar a cualquier problema médico, siempre llevándolo sistemáticamente desde la cabeza hasta los pies, a cualquier problema de tipo pulmonar, cardiovascular, digestivo, urinario o endocrino. Cada uno de estos problemas pueden ir acompañados de problemas neurológicos. Por lo tanto,
recordar este hecho es muy importante. ¿Cuál es el propósito de la historia clínica neurológica? Valorar primero, ¿no?, la presencia o ausencia de algún trastorno de la esfera neurológica. Ese es un primer elemento, ¿no? La historia clínica nos va a servir también para valorar semiológicamente el grado y la extensión de una lesión neurológica. ¿Podemos nosotros semiológicamente, conversando con el paciente y examinar a él, llegar a un diagnóstico presuntivo inicial de problema neurológico? Sí. Este va a ser confirmado con todos los elementos que ustedes conocen, sobre todo la tomografía, la resonancia, la gammagrafía, elementos auxiliares que decíamos y que son complementos, pero que nosotros debemos pensar que este paciente tiene un diagnóstico inicial. Desde el punto de vista etiológico y fisiopatológico, la lesión sí, ¿no es cierto? Si yo tengo, más adelante van a ver ustedes, si yo tengo una tosis palpebral, ¿no?, lo más probable es que tenga lesión ¿en qué par? En el tercer par, ¿cierto? Ahora, si la lesión, la caída del párpado, ¿no?, se acompaña de otra sintomatología, podremos saber que hay un problema asociado a ello, pero ya sabemos que es el tercer par. ¿Y el tercer par a qué nivel está? Está a nivel de vérculos cerebrales, está en protuberancia, está en médula. ¿A qué nivel está el tercer par? Básicamente supratentorial, ¿no es cierto? Arriba, ¿no es cierto?, encima de la protuberancia, ¿no?, porque ya tiene supratentorial, protuberancia, ¿no? ¿Qué más? Bulborraquídeo y médula. El tercer par está arriba, bien arriba, ¿cierto? Entonces, una tosis palpebral nos va a orientar rápidamente, semiológicamente, a un elemento que estamos conversando. Lógicamente, con todo ese diagnóstico presuntivo, podemos hacer una terapéutica inicial. La terapéutica inicial muchas veces es observación del paciente, no necesariamente vamos a tener que utilizar farmacología, ¿no? Muchas veces solamente observación. Establecer pronóstico y el grado al cual cierta parte del sistema nervioso puede ser rehabilitada. Habrán escuchado con esto de que se ha caído el ómnibus ahí en el Cerro San Cristóbal, que la gente, los familiares dicen, no le hacen nada, está tirado ahí mi paciente, no le hacen nada, ¿no? Y después ya sale un colega médico que dice que no, lo que estamos haciendo es observar la evolución semiológica para ver si vamos a tener que intervenir al paciente o llevarlo a cuidados intensivos o seguir observando, porque la evolución de los pacientes en ese sentido es de forma evolutiva, ¿no es cierto?, para la redundancia. Lógicamente que si tenemos una tomografía, el paciente traumatológicamente con traumatismo encefalocraniano puede pasar rápidamente a hacerse una tomografía. Pero en el primer momento, van a entender ustedes, en el primer momento, por más que esté sangrando el cerebro, no va a salir nada todavía, salvo que sea una hemorragia masiva, que no lo es. Pero nos va a servir de forma basal para evolucionar en horas otra tomografía que nos podría demostrar una hemorragia subarachnoidea, una hemorragia, ¿no?, o un tromboembolismo. Todo eso es parte de la historia clínica inicial. Pues bien, para el diagnóstico, una hora de cuidadoso interrogatorio vale más que 10 horas de exploración. Es muy cierto. Tenemos que entender que la anamnesis es la parte más importante de la historia clínica, que con la anamnesis podemos salir a un diagnóstico presuntivo anamnésico y anamnésicamente podemos, ya en este caso, ir a un examen preferencial. En este momento ya podemos decir que con la anamnesis tenemos diagnóstico presuntivo anamnésico y con ello buscamos evaluar a un paciente desde el punto de vista del examen físico y finalmente el diagnóstico presuntivo de la historia clínica. La entrevista puede ser directa e indirecta, no hay ningún problema. La anamnesis tiene una identificación de la cual ustedes ya tienen memorizado todo lo que va en la parte de filiación, ¿no? Todo lo que va en la parte de filiación, ¿no? En los antecedentes, que siempre lo dejamos a veces
al último, pero que muchas veces nos sirve tenerlo por delante de la enfermedad actual para poder orientar el diagnóstico, sobre todo en enfermedades crónicas como son la diabetes, los problemas cerebrovasculares, ¿no? Entonces, es bueno conocer que existen todos estos. Los antecedentes familiares nos ayudan a presentir y a especular y finalmente a deducir, ¿no?, posibles factores de riesgo de tipo no genético, sino de predisposición familiar, de predisposición hereditaria. Entonces, esto es importante recordar siempre. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a problemas neurológicos, es importante preguntar por confusiones febriles, es importante preguntar por epilepsia, es importante preguntar por enfermedades neurológicas familiares, ¿no?, por enfermedades crónicas degenerativas, por diabetes mellitus y hipertensión arterial sistémica. Todo lo que tienen acá ustedes como elementos que ya han revisado en los otros capítulos, pero que pudieran ser causa básica de un problema neurológico. En los antecedentes personales no patológicos, ustedes han preguntado, ya tengan valorado la vivienda, el problema personal, deportes, civilizaciones, tabaquismo, trabajo, alimentación, todo esto que ha sido en forma sistematizada ya aprendida por ustedes. En lo que se refiere a patológicos, cuando hablamos de una historia neurológica, ¿no?, es importante preguntar en este caso. No es que los otros capítulos no sean importantes, es importante, pero neurológico es el tacho de todos los problemas y por lo tanto hay que valorar hospitalizaciones, enfermedades de la infancia, enfermedades no quirúrgicas, enfermedades quirúrgicas, accidentes, traumatismos, fracturas, transfusiones, alergias y finalmente incapacidades. Todo esto como antecedentes personales de un paciente. La gran mayoría de pacientes neurológicos que ustedes van a tener en el estudio de estas 2 semanas van a ser pacientes mayormente de edad mayor, de edad avanzada, mayor tipo de problemas. Seguramente van a tener pacientes neurológicos que tienen origen crónico, como es la disfunción cerebrovascular y enfermedades, ¿no?, primariamente han creado problemas como es la diabetes, las neuropatías diabéticas, que va a ser un elemento sobre todo de tipo de sensibilidad que ustedes van a revisar. Para repetir, reiterar, convulsiones febriles, traumatismo encefalocraniano, accidentes cerebrovasculares, neoplasias o cáncer, drogadicción e infecciones. Todos estos antecedentes, no olvidar en la parte neurológica, no olvidar desde el punto de vista neurológico. Lógicamente, los antecedentes ginecobstétricos en la mujer, en las salas de mujeres que tengamos, es importante, ¿no? La gran veces no le damos mayor importancia porque esperamos llevar todavía ginecobstetricia para poder tener valoración de antecedentes de la mujer, y no necesariamente es así, ¿no? No olvidar preguntar primera menstruación, o sea, menarquia, la última, cuando comienza la menopausia, los problemas neurológicos muchas veces están asociados desde el punto de vista migrañoso, de cefaleas intensas a la menopausia, ¿no? Están asociados a presencia de dolor, ¿no? Y en todo paciente mujer debemos siempre preguntar la última menstruación para descartar embarazo. Mujeres en edad fértil. Lógicamente los embarazos, los métodos anticonceptivos, ¿no?, la información sobre papillomavirus, el cordil cervical, ¿no?, la mamografía y todos los procedimientos que pudiéramos tener de estos pacientes. Pues bien, esto es en relación a antecedentes. Entremos nosotros a la enfermedad actual. En este caso, es importante valorar el tiempo de enfermedad. Es importante, como todas las historias que hemos aprendido, los síntomas y signos que presenten relacionados a una enfermedad. Tenemos que saber forma de inicio y su estado actual.
una gran mayoría de enfermedades neurológicas es una enfermedad crónica, salvo los traumatismos, las enfermedades neurológicas tienen un proceso, una evolución, generalmente aguda en un primer momento y después crónica posteriormente. Entonces, es interesante que la historia clínica tenga todos estos elementos. Recordarles a ustedes que la enfermedad actual es la parte central de la historia clínica, recordarles que ya en este momento de la historia clínica ya ustedes ya lo hacen con mayor lucidez, con mayor resumen y con una cronología adecuada. Las definiciones y la evolución del paciente debe ser mediante oraciones completas. En esta enfermedad actual me interesan síntomas, no diagnósticos, síntomas. Uno de los síntomas principales que aparece desde el punto de vista neurológico es el dolor. Casi todas las temáticas de los demás capítulos han tenido dolor. Sí, ¿no? En cada respiratorio, cardiovascular, el digestivo, se han hecho clasificaciones de dolor en relación a estos áreas topográficas, ¿no? En respiratorio han visto dolor, ¿no? Localizado, dolor referido, ¿no? En aparato cardiovascular han visto los tres tipos de dolor, ¿no? Dolor anginoso, dolor infarto agudo de miocardio, ¿no? y dolor del brote pericardio, ¿no? En el digestivo han visto diferentes tipos de dolores que se suceden en el abdomen, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? de cada órgano que tiene características especiales de dolor. Pues bien, en la parte neurológica, en las partes, cuando es agudo no hay nada que discutir. En un problema traumático hay dolor, pero cuando vienen los problemas crónicos, aparecen que hay que hacer distinción diagnóstica de diferenciación del síntoma en diferentes tipos de pacientes. Y esto es, uno de ellos es la cefalea. Se dice que es percibir en la bóveda craneana, ¿no? Constituye, como les repito, una de las causas más frecuentes por las que se va a la consulta médico general, ¿no? Y ese dolor, cefalea, solamente el 1% de los casos remite gravedad. Generalmente la gravedad por cefalea, salvo que sea de forma secundaria, es un dolor que no es tan grave como se puede decir. ¿Por qué se produce la cefalgia, la cefalea o el dolor de cabeza? ¿No? Generalmente por contracción de músculos, ¿no? De la zona ocular y cervical. La gran mayoría de esos casos. También se produce la cefalea, ¿no? Por tracción de las musculares cefálicas, ¿no? Musculares, ¿no? Porque puede haber intrínsecamente un espacio que se está ocupando, puede ser tumor, puede ser hematoma y puede producir cefalea. Estamos ingresando de lo más simple a lo más complejo. Cuando hablamos de problemas ya intrínsecos de la propia masa craneana, estamos hablando de que puede haber presión intracraneana, ¿no? La causa más frecuente es la punción lumbar, ¿no? Y por lo tanto puede producir una cefalea corporativa de cambios de posición. Hay otras cefaleas cuya causa puede deberse a la alteración de los vasos. Hay otra causa que puede deberse a inflamación, o sea, una arteria temporal. Puede deberse a procesos inflamatorios por dilatación, en este caso alcohol, gritos, fiebre. Puede haber dolor por tracción física, por espacios que son ocupados por tumores, por hematomas, ¿no? Y todos ellos, ¿no? Producen dolor. Y finalmente puede haber dolor por la migraña. Esto de la migraña es un caso de diagnóstico diferencial que
Otra causa de dolor es la irritación meningia. Esta irritación meningia se le puede deber a diferentes factores, a una infección, a una hemorragia o a un proceso secundario a problema neurológico primario como es la radioterapia. Otro tipo de dolor, ya englobándolos, es el que ustedes más conocen, la cefalea tensional. Conjuntamente con la migraña, la cefalea tensional es uno de los más frecuentes que tenemos nosotros como diagnóstico diferencial. Y el dolor de cefalea tensional es más frecuente por el sexo en las mujeres, ¿no? Por la edad, en cualquier momento de la vida puede aparecer, ¿no? Puede ser crónico, su aparición puede ser insidiosa, o sea, de forma progresiva. La característica principal de la migraña es que es opresivo. Es opresivo. Las cefaleas tensionales más frecuentes se ocupan en la región muscular, ¿no? Sobre todo a nivel de los músculos escalenos. Y uno se da cuenta que es tensional. ¿Por qué? Porque el dolor es más exagerado cuando se comprimen esas áreas musculares. Pueden mejorar con el reposo y pueden aparecer durante el día, siendo las más evidentes al final del día. Y uno se da cuenta que es cefalea tensional porque generalmente el reposo y los analgésicos mejoran rápidamente este tipo de problemas. Y lo que se refiere a la migraña, que lo hemos dejado al final, es casualmente toda una entidad crónica de cefaleas que afecta mayormente a la mujer. Pareciera que la migraña, la causa fundamental es de tipo vascular. Y decimos que ya es un problema de migraña o jaqueca cuando tenemos cefaleas intensas, súbitas, ¿no? Que aparecen y desaparecen en un ritmo más o menos de 4 episodios. Puede desaparecer con el tiempo para volver a aparecer súbitamente, preferentemente en mujeres. Siempre se acompañan de una historia familiar de migraña por la rama materna, generalmente es ella, ¿no? Y el paciente puede referir que es dolor tipo pulsátil, ¿no? Que es generalmente en mi cráneo, en mi cara, de izquierda a derecha, ¿no? Y que es evolutiva, porque comienza lentamente y termina, ¿no? Y termina en 1 hora a 2 horas como máximo, pero invalida a la paciente, lo invalida en ese tiempo de dolor de cabeza, lo invalida totalmente. Otro de los elementos, ¿no? Es que el paciente se seda o te aprende a tomar su medicación en el tiempo y desaparece con el sueño. Lo que les decía era que casualmente este dolor es muy intenso, ¿no? Lo invalida totalmente. La migraña puede ser predispuesta o aumentar los problemas de ella con cierto tipo de factores. Alimentos, carne fría, chocolate y alcohol, ambientales, luces brillantes, sonidos intensos, cambio brusco de presión o de temperatura, ¿no? Pacientes que cambian de ritmo del sueño, ¿no? Por el trabajo. Puede estar asociado a la menstruación y a la ovulación y puede estar asociado finalmente al estrés. Entonces, todo esto, estas características de factores que acompañan a un paciente que tiene cefalea, preferentemente de sexo mujer, que es crónico, estamos hablando de una migraña. Descanso,
se piensa que puede estar asociado a un tipo hormonal, el hecho de que en el embarazo desaparezca el estrógeno y manteniéndose mayormente la progesterona, pareciera que ese componente existe. La migraña puede acompañarse de otros síntomas asociados: náusea, vómito, diarrea, fotofobia, ¿no? Y fonofobia. La migraña o jaqueca podemos también llevarla a una clasificación que se describe como clásica, ¿no? Que se acompaña con un aura. El paciente siente que le va a doler la cabeza, todavía no lo presenta, pero presiente y ya está acostumbrado a que cuando aparece un elemento de incomodidad no describida adecuadamente, le llamamos aura, y esa es la migraña clásica. La común es cuando no se acompaña previamente de una valoración que nos permita pensar que le va a dar lo mismo. Por si acaso hemos puesto la definición de aura en relación a migraña, conjunto de síntomas y signos, ¿no? De carácter deficitario visual y sensitivo que preceden, ¿no? En 15 a 30 minutos a la aparición del dolor. Además de la jaqueca, del dolor de este tipo, de migraña, aparece otra cefalea que se describe siempre en pacientes, es la de racimos o la migraña de Porto. En este caso, lo que existe es liberación de histamina, ¿no? Y está en relación a personas jóvenes, exclusivamente a personas jóvenes, ¿ya? Puede aparecer súbitamente por 3 episodios por día y desaparece en 4 semanas. Y no vuelve a aparecer por periodos prolongados, asintomáticos. Eso es lo que diferencia a la migraña. La migraña es preferentemente mujeres, ¿no? De cualquier edad y que tienen las características que hemos conversado. Es interesante saber que ese dolor de fondo que le dicen el racimo está en relación, miren, en la zona que abarca finalmente la zona superciliar de uno de los ojos, ¿no? Acompañado de, en ese momento, párpado caído, ¿no? Lagrimeo, extensión del mismo, y que hace en estas zonas temporal y la zona superciliar, generalmente derecha, ¿no? Este dolor, que se presenta varias veces en el día y por corto tiempo y no vuelve a aparecer ni más, ¿no? Nos dice que está ladrante, matutino, lateral inferior ocular y que dura menos de 2 horas. ¿Se puede acompañar de otros síntomas autónomos? Sí, pero generalmente es una hemicara. Lo que repetimos: lagrimeo, yeso conjuntival, postpatelar y rinorrea. ¿Qué lo puede desencadenar? Recuerden que es la producción de histamina, ¿no? Vasodilatadores que uno puede ingerir, como es el alcohol, jarabes para la tos, los jarabes para el aparato respiratorio, que realmente están asociados a los gripales, pudieran despertar ese dolor, ¿no? De cefalea, un racimo tipo Porto. Entonces, ya tenemos 2 tipos de dolores que se diferencian, ¿no? En función a la cefalea. Otro de los síntomas desde el punto de vista neurológico, síntomas y signos anamnesis, son las convulsiones. Las convulsiones. Pacientes que vienen a consulta porque han estado aparentemente teniendo problemas de convulsiones. Algunas de ellas, las convulsiones, en algunos casos es evidente, fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque decimos que son accesos de movimientos musculares, ¿no? Más o menos violentos, generalizados, involuntarios,
con pérdida de la conciencia. Son convulsiones. Pero no todas las convulsiones se manifiestan así. En algunos las convulsiones son sin pérdida de la conciencia, no son generalizados y por lo tanto es importante reconocerlos. El primero, estas convulsiones tal como están presentadas en esta forma de definición corresponden sin lugar a dudas al gran mal. Pero recordemos que además de gran mal hay el petit mal o el pequeño mal o las convulsiones parcializadas. En este caso, en las segundas solamente abarca grupos musculares, pueden ser el brazo, pueden ser las piernas, pueden ser elementos de la cara, las crisis parciales que solamente afectan una área pequeña. El paciente está consciente, no pierde la conciencia. En cambio, en el gran mal, todo esto que está relatado corresponde a ello, crisis generalizada por el doctor. La explicación fisiopatológica del mismo es que es un grupo neuronal cortical que descarga espontáneamente de forma anormal y excesiva. El hecho fundamental es que al producirse las convulsiones, que pueden durar segundos o minutos, agotan las reservas metabólicas neuronales. Después que sucedieron las convulsiones, el paciente está aletargado, está totalmente posictal. Un paciente que está flácido, que está totalmente agotado, que está cansado. ¿Por qué? Porque las reservas metabólicas neuronales se han agotado. ¿Qué características más tienen? Que son generalmente breves, que pueden durar de segundos a minutos, que pueden alterar súbitamente el comportamiento. Las convulsiones, desde el punto de vista de la epilepsia, justamente tienen otras características. Trastornos paroxísticos recurrentes denominados crisis epilépticas. Hemos hablado primero de convulsiones, ahora les estoy presentando bajo un síndrome epiléptico. Trastornos paroxísticos recurrentes denominados crisis epilépticas. Existen varias clasificaciones, pero la que más usamos para conversar de epilepsia como un elemento fundamental es que existen epilepsias sintomáticas, epilepsias idiopáticas. La sintomática se debe a alteraciones estructurales totalmente cerebrales, o sea, hay un problema anatómico, somático, el soma está comprometido. En cambio, hay epilepsias idiopáticas en la cual, más que todo, no hay evidentemente una patología oncológica adecuada. Hemos hablado de cefalea, hemos hablado de convulsiones, hemos hablado de epilepsia. Otro síntoma neurológico que podemos valorar es el síncope, el vasovagal. Este síncope se dice que se desencadena por cansancio, emociones, dolor, calor, espacio cerrado, aire viciado. En ella hay pérdida de la conciencia, pero para que haya pérdida de la conciencia previamente, hay fisiopatológicamente hipotensión, bradicardia y diaforesis. O sea, la pérdida de conciencia es después que aparecen estos elementos. Y como quiera que el síncope vasovagal puede existir preferentemente en mujeres más que en varones, esto es una respuesta a la contracción de los músculos a nivel de la carótida que hacen que disminuya la fluidez de la sangre hacia el cerebro, produciendo hipoxia transitoria. Estimulación simpática seguida de la parasimpática con reflejo vasomotor central por hipotensión y bradicardia. ¿Qué hay que hacer en estos pacientes? Colocarlos en el glúteo dorsal, levantándolo. Si es un espasmo carotídeo por falta de irrigación cerebral transitoria súbita y solamente de un trastorno intermitentemente de segundos, lógicamente lo que tiene que hacerse es que el fluido de sangre llegue fácilmente al cerebro,
y se corrige con el cúbito dorsal y levantando los pies. Otros síntomas desde el punto de vista neurológico que puede llegar a la consulta es la crisis psicógena histérica. Pacientes que llegan a emergencia porque han perdido la conciencia súbitamente y están en un estado aparentemente vegetativo, pero con presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal. Son pacientes que parecieran vegetales en ese momento, ¿no? Estas crisis psicógenas histéricas que se dan en grupos familiares, que muchas veces ustedes lo han visto en diferentes momentos, hombres y mujeres, ¿no? Sucede porque hay una hiperventilación que provoca alcalosis respiratoria por pérdida de CO2. En ese primer momento, los pacientes tienen parestesia de manos, ojos, pies, y puede aparecer un espasmo carpoperal. Un paciente que tiene, aparece con la mano sin garra transitoriamente, que se ponen rígidos, llegan a la emergencia. La historia clínica es que ya les sucede otra oportunidad, que ha habido un evento emocional violento, ¿no? Y ustedes buscan cómo están las funciones vitales, están estables. Examina el aparato respiratorio, cardiovascular, digestivo y no encuentran nada. Son pacientes que transitoriamente quedan en este estado, o bien súbitamente o bien paulatinamente regresan al estado evolutivo normal. Crisis psicógena histérica. En estos casos, ¿qué hay que hacer? Preguntar si ha tenido sufrimientos días previos a la crisis, si ha habido síntomas de la crisis o del aula, si ha habido problemas, ¿no?, de crisis, y esto generalmente es entonces una historia indirecta. En este caso, en este tipo de pacientes, la historia es generalmente indirecta. Hay que preguntar por estados positales, si el paciente ha quedado flácido, láxido, después de haber tenido problemas de este tipo, ¿no?, el tiempo de recuperación, y finalmente si hay presencia de déficit neurológico. El déficit neurológico sí no va a ser un diagnóstico diferencial. Desde el punto de vista de la historia clínica anamnésica, anamnesis, hay que preguntar por signos motores, por signos perceptivos y por otros signos neurológicos. Existen signos motores que nos pueden ayudar a definir muchos signos o observaciones que hacemos nosotros. Y en este caso, lo que nosotros hemos colocado acá es la definición de cada uno de los elementos que podemos valorar como signos motores. Primeramente, movimientos asociados, dificultad para inhibir la participación muscular de otras regiones del cerebro. Las incinesias, reproducción contralateral simultánea de movimientos solicitados por un lado del cuerpo. Perseverancia, incapacidad de pasar de un programa de acción a otro. Es más lo que les estoy dejando, es como vocabulario para que nosotros podamos encontrar a la hora que tenemos la historia clínica a qué puede corresponder. Entonces, este es un vocabulario del lenguaje nuevo que ustedes tienen que ir incluyéndose como parte de su idioma para poder definir formas de signos que pueden encontrar. Hiperactividad o hipoactividad, es un problema motor anormal. Trastorno del tono muscular, hipertonía, hipotonía, ¿no?, de lo que se conoce como contracción muscular. Recuerden ustedes, ¿no?, que normalmente, ¿no?, el tono es normal, ¿no es cierto? Estamos hablando de un normotónico, en la cual existe, ¿no?, un paciente que contrae adecuadamente la actinimiosina en reposo. Cuando yo veo tono muscular, lo voy a ver en reposo, siempre en reposo.
y por lo tanto en reposo puede haber contracción muscular, hipertonía, o puede haber una flacidez total, hipotonía. Lo normal es que el paciente tenga un tono muscular adecuado en reposo, ¿no? Una respuesta, porque no siempre la actina y la miocina están frente a frente, sino una sobre otra. Ataxia digital, movimientos coliformes de las extremidades superiores en dedos y manos. Pianoteo de las manos, dificultad en el movimiento rítmico de los dedos al hacer la imitación de tocar piano, ¿no? Los músculos intercostales, ¿no? Interóseos intercostales son las que pueden tener ese problema al pianoteo de las manos. Incoordinación y dismetría en la prueba de dedo-nariz. Esto está en relación al hecho de valorar cerebelo, ¿no? Y el octavo par desde el punto de vista del elemento vestibular. Eso lo van a hacer con los profesores. Las mediacocinesias, dificultad para realizar movimientos rápidos alternantes con las manos. Miren, son vocabularios, palabras médicas que definen adecuadamente funciones motoras que debemos conocer. Y coordinación bimanual, dificultad para realizar movimientos rítmicos coordinados con ambas manos. Existe. Y cada uno de estos elementos va a poner un síndrome. Incoordinación en los movimientos de oposición digital, incapacidad para realizar movimientos rítmicos de oposición de los dedos. Dispraxia en la utilización del lápiz. Es una dispraxia desde el punto de vista de presión normal del lápiz. Dispraxia constitucional, dificultad para reproducir o ejecutar espontáneamente formas especiales, ¿no? Desde el punto de vista gráfico. Dispraxia ocular, dificultad para realizar seguimiento visual de un con objetivos. Dispraxia bucolinguofacial, este es muy frecuente. Esta dispraxia bucolinguofacial es muy frecuente observar en pacientes, ¿no? En que han tenido nervios de tumoración a ese nivel. Dificultad para hacer movimientos finos y complejos en los músculos de la cara. Un paciente que ha tenido una disfunción cerebrovascular, una isquemia o una hemorragia cerebral, ¿no? Puede tener, generalmente va a encontrar usted que tiene dispraxia bucolinguofacial. Hay trastornos en la marcha, trastornos menores, ¿no? Generalmente de equilibrio, de manejar la línea recta, ¿no? De manejar en puntillas o en talones, ¿no? Que hay que valorar, sobre todo en pacientes que están con problemas de aprensión, que ocupan o hacen bases de sustentación muy amplias. Incoordinación en el control postural, igual. Se utiliza en pacientes que de alguna u otra forma tienen una amplia base de bipedestación para poder caminar, ¿no? Eso está en relación a síndromes. Otros motores, dispraxia al vestirse. Hay pacientes que no pueden vestirse adecuadamente desde el punto de vista neurológico, dispraxia al vestirse. Después tenemos, en relación a los niños mayores de 6 años, estamos hablando de personas que ya han desarrollado totalmente la parte neurológica, la arapaestesia, incapacidad para reconocer sin ayuda visual figuras de o números escritos en la palma de ambas manos. Eso también se hace con los pacientes, ¿no? Lo van a hacer ustedes, los pacientes. Simultagnosia, alteración en la percepción simultánea de doble estimulación táctil con los ojos cerrados. Le doy llaves, le doy lápiz, le doy lapiceros, le doy diferentes elementos y no los pueden reconocer por los ojos cerrados. Discriminación táctil digital, niños de 4 a 9 años para identificar los dedos de la mano. Finalmente, esto puede suceder en pacientes que han tenido toxicidad de medicamentos fundamentales. Agnosia digital, incapacidad para distinguir y denominar o seleccionar los propios dedos de sus manos, cruzamiento de la línea media, dificultad para cruzar la línea media del cuerpo. Es el examen. Esto van a realizar ustedes.
desorientación derecha-izquierda en pacientes en el que no pueden reconocer su derecha o izquierda porque no están con problemas de tipo vestibular y que de una u otra forma sirven para valorar identificar los síndromes. Entonces, se lo dejo en el escritorio, es importante para ustedes. En el sentido de que revisen las terminologías para que vayan utilizando en forma gradual, pacientes que tengan ustedes que revisar en la práctica diaria que van a tener. Pacientes de